Vamos a charlar ahora en La Patria de las Moscas unos minutos con Claudio de la Carbonara, que es secretario ejecutivo del gremio de los trabajadores del subte. Siguen reclamando, vienen con el reclamo ya a esta altura prolongado por el tema del asbesto, por la protesta y el reclamo por la situación de salud de trabajadores y también de pasajeros, y además con un pliego que se amplía, ¿no?, que tiene que ver con lo gremial. Claudio, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas, te agradecemos estos minutos. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Buen día, buen día. Bueno, hoy toman medidas de fuerza. Sí, como ya anunciamos previamente, vamos a paralizar el servicio de las líneas B y H entre las 13 y las 16, y antes vamos a estar liberando los molinetes en las cabeceras de esas líneas entre las 12 y las 13. Un reclamo que, como vos decías, es de larga data, una denuncia también que ya lleva 5 años por parte de los trabajadores en relación a la presencia de material cancerígeno, prohibido desde el año 2003, y que está todavía presente en toda la red, poniendo en riesgo la salud nuestra como trabajadores y la de los usuarios. De hecho, ya tenemos 3 compañeros fallecidos, 85 afectados, 5 de ellos con cáncer, y hay usuarios que ya está confirmado que también han sido afectados por esto, y sin embargo todavía la respuesta que se necesita, que es el retiro de este mineral de toda la red, no llega. Sí. ¿El retiro del material implicaría el reemplazo total de los vagones? Implicaría el cambio de varias de las flotas que siguen circulando. En el caso de la B, que es la de mayor gravedad, todos los trenes que circulan sobre la línea B están contaminados con asbesto. También en la línea E, algunos de los que circulan en la línea C. Otras líneas se han, digamos, cambiado los trenes por una cuestión de edad. Teníamos trenes en la línea A que tenían más de 100 años circulando, bueno, de madera, con apertura manual de las puertas, sin ningún tipo de mecanismo de seguridad. Esos se cambiaron hace algunos años, y los que se compraron aparentemente no tienen asbesto, pero después hay situaciones graves que tienen que ver con la estructura, con instalaciones fijas de toda la red, techos, paredes, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, pinturas. Lamentablemente está presente en toda la red. Obviamente que hay que retirarlo de todos los lugares donde está, cambiando primero los trenes, obviamente, que es lo que más riesgo trae aparejado para todos, pero también haciendo lo que corresponde, lo que deberían haber hecho hace 20 años, que es retirarlo, o por lo menos sacarlo del contacto con la gente, y es lo que para nosotros tiene que ver con esta pelea, ¿no? La reducción también de la jornada en relación al ámbito en el que trabajamos, que es un ámbito insalubre, y la respuesta que necesitamos, que no llega, y además la empresa avanza, digamos, con métodos cuasi mafiosos, que es tratar de que dejemos de denunciar esto, tratar que dejemos de reclamar, y lo que hace es iniciar todo un proceso de aprietes con telegramas, con amenazas de sanciones, y además con descuentos sobre nuestros salarios, descuentos injustificados e ilegales, que obviamente hace que la situación se profundice día a día, y que esto pueda traer aparejado una medida de fuerza, o medidas de fuerza mucho más profundas de las que venimos llevando adelante. Quien habla es Claudio de la Carbonara, secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Claudio, bueno, la actitud de la empresa, ahí la dejas bien clara, que es de negación y de presión y hasta de persecución. El Estado porteño, porque estamos hablando de un servicio privatizado, pero un servicio público, y la responsabilidad final la tiene el Estado. ¿Intermedia? ¿Hay algún canal de diálogo? ¿Hay alguna respuesta ahí? No, mirá, lamentablemente los trabajadores del subte y en general los usuarios de los servicios públicos sabemos que los diferentes gobiernos han sido cómplices con las políticas que tienen estas empresas. En el caso de Metrovía Semova, porque ahora cambió el nombre, pero sigue siendo una empresa del mismo grupo económico, el gobierno de la ciudad le permite hacer a su antojo sobre un servicio que es público, que es de todos, que debería estar en manos del Estado, que debería ser controlado por trabajadores y usuarios, si es que realmente queremos que sea un servicio público, que sea cómodo, que sea eficiente y sobre todas las cosas seguro. Pero sin embargo lo que vemos es que el gobierno de la ciudad intenta, junto con la empresa, tapar esta denuncia, esconderla, que no se conozca, y en muchos casos inclusive
negarla, ¿no? Hay que recordar que este mineral se prohibió en el año 2003 en la Argentina. Desde ese momento en adelante se debería haber retirado, y en el subte no solo que no se retiró, sino que tampoco nos dijeron que estaba este material. Tuvimos que descubrirlo de la peor manera posible los propios trabajadores, cuando desde Madrid nos llegó la información de que había afectado, que había matado a varios de los trabajadores del Metro de Madrid, desde donde se habían traído trenes para la línea B, y ahí empezamos toda una investigación. Descubrimos que los trenes que se trajeron tenían asbesto, descubrimos que los trenes que ya circulaban de antemano tenían asbesto, y descubrimos que la estructura en general de toda la red tiene asbesto. Entonces tenemos una actitud criminal por parte de la empresa concesionaria y de los diferentes gobiernos que permitieron esto. Antes era el gobierno nacional, después pasó al ámbito del gobierno de la ciudad, y todos han tenido la misma actitud, ¿no? Dejar que la empresa haga lo que quiera. Los usuarios lo conocen bien porque jamás se hizo el mantenimiento que correspondía, jamás se hizo la inversión, jamás se hizo la cantidad de obras que se necesitan para dar respuesta a la necesidad de los usuarios, y el servicio es cada vez peor, no solo porque es incómodo, porque no tiene la frecuencia que tiene, sino que además es peligroso, pone en riesgo la vida de los propios usuarios, ¿no? Sí. Claro, es criminal porque sabían, ¿no? Porque este material fue descartado en Madrid porque justamente se había probado que era cancerígeno y había enfermado y matado trabajadores, y lo compraron igual. Y si los engañó Madrid, bueno, son cómplices por no haber denunciado lo que pasó con esa compra, si es que supuestamente no sabían los responsables, ¿no? Y no se puede decir que fueron engañados, porque cuando le entregaron los manuales de los trenes estaba especificado claramente que contenían asbesto. Entonces, cuando uno firma un documento de compra y dice que tiene asbesto, es responsable de la compra, por más que se le haya pasado. Digamos, se supone que un gobierno tiene que tener, digamos, técnicos especializados en leer hasta la letra más chiquita antes de poner el gancho, ¿no? Pero bueno, lo hicieron, pero como te decía, no es solo el problema de esa compra que fue fraudulenta desde todo tipo de ángulo, porque no es solo que trajeron con asbesto, sino que eran chatarra en España y lo compraron como si fueran nuevos y lo trajeron acá y lo anunciaron con bombos y platillos, cuando en realidad era eso, no era chatarra, sino que también tenemos los problemas que venían de arrastre con otros trenes que estaban circulando desde tiempos inmemoriales, si se quiere, porque tenemos flotas que tienen 60, 70, hasta 80 años todavía circulando en las líneas del subte de Buenos Aires y en diferentes estructuras. O sea, acá hay una complicidad, insisto, de todos los gobiernos, no importa el signo, no importa si la administración es nacional o es de la ciudad, todos han sido cómplices con esta cuestión de mantener el asbesto en el subte, de no decirnos a los trabajadores y a los usuarios, y obviamente son responsables también de lo que ha hecho en la salud de nuestros compañeros y responsables de la muerte de los compañeros. Son asesinatos directamente porque ellos sabían que esto ponía en riesgo la salud. Claudio, además de las medidas de fuerza, de los paros, de los reclamos que vienen haciendo ustedes y que venimos contando por acá, ¿cómo está la parte judicial? Porque si estamos hablando de criminalidad, estamos hablando de enfermedad y de muertes, bueno, me imagino que también se está actuando por la vía legal. Sí, seguro. Desde el primer momento nosotros hemos hecho todas las presentaciones frente a la justicia. Hay varios juicios que se están desarrollando en este momento, inclusive hemos presentado un amparo colectivo en el año 2020 denunciando esta situación. El amparo colectivo no solo es de los trabajadores del subte y de la representación que tenemos, sino que también se han sumado organizaciones ambientalistas, organizaciones de defensa del consumidor, usuarios, y afortunadamente la justicia porteña ha dado razón a nuestro amparo. La empresa lo apeló en su momento, pero hace poquitas semanas la justicia volvió a reafirmar este fallo, ¿no? Y el fallo dice claramente que frente a la presencia confirmada de asbesto en el subte, en diferentes estructuras, en diferentes herramientas, en diferentes flotas, lo que la empresa tiene que hacer es dejar de poner en contacto a las personas con este elemento que es cancerígeno, que está prohibido y que debería haber sido retirado. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la empresa, si vos la escuchás, hace poquitos días salió a hablar la vocera, dice que no hay ningún riesgo, que está todo bien, que no pasa nada. Entonces, bueno, esto
tiene implicancias sobre la salud, como te decía. Uh-huh. Y como lo digo claramente en todos lados, son criminales. Es una actitud criminal que demuestra el desprecio que tiene esta empresa, como muchas de las empresas que están a cargo de los servicios públicos, no solo por el servicio que deberían brindar, sino por la vida de sus trabajadores y en definitiva también de sus usuarios. Bueno, no se podría entender, insisto con lo mismo, sin la complicidad evidente, manifiesta, demostrada de los gobiernos que permiten que esto suceda. Hoy paro entonces en la línea B y la línea H de 13 a 16 y la continuidad de los reclamos, porque esto no termina y no hay respuestas todavía, como dice Claudio de la Carbonara. Te agradecemos estos minutos. Bueno, estamos siempre contando la grilla de reclamos que tienen. Además de los paros, me parece muy potente el levantamiento de molinetes, ¿no? Que no corta el viaje a los usuarios y a la vez visibiliza el reclamo, pero es difícil eso, ¿no? Porque después te denuncian por hacerle perder plata a la empresa, ¿no? Cuando levantas los molinetes. Sí, lamentablemente toda acción que tomamos los trabajadores es judicializada por la empresa, aunque son medidas que están garantizadas por la propia Constitución, ¿no? En definitiva, el derecho a huelga, el derecho a protestar, está protegido por la Constitución. Sin embargo, todos tenemos causas penales, infinidad, y lo que buscamos nosotros no es joder al usuario, porque son usuarios que son trabajadores igual que nosotros, nuestras propias familias y nosotros trabajamos y viajamos en el transporte público. Lo que buscamos es que se conozca esto, por eso hacemos medidas que son de corta duración, tratamos de que no sea en el horario pico, no todas las líneas al mismo tiempo, porque lo que queremos es que se conozca, que se hable de esto y que se solucione. Por eso también llamamos a los usuarios y a los vecinos de la red a que se sumen a esta denuncia y que se sumen también al reclamo para que se retire este material del subte, porque en definitiva es esto, ¿no? Está en riesgo la vida de todos. Vos viajás un día en el subte y corres el riesgo de respirar una fibra y en unos años desarrollar un cáncer que no tiene tratamiento y morirte, que es lo que le debe haber pasado a muchos usuarios a lo largo de estos últimos 20 años, sin saber que tenía relación directa con el subte, con el ámbito donde viajaba cotidianamente y con el asbesto que está prohibido. Sí, tremendo. Claudio, gracias por estos minutos y estamos atentos al paro de hoy y a las próximas medidas. Gracias a ustedes por el espacio, buen día. Un abrazo. Claudio de la Carbonara, secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, de los llamados metrodelegados. Bueno, hoy hacen paro en la B y en la H, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre decimos, el subte está en la capital, pero es un medio de transporte que usan millones de bonaerenses todos los días, así que es de interés también del otro lado, a ambos lados de la General Paz, que divide y une ambos distritos. Así que ahí están con el reclamo. Bueno, tremendo todo el relato, que lo venimos contando a menudo, pero hoy tuvimos la oportunidad de hablar directamente con De la Carbonara, el dirigente gremial, que muestra, que visibiliza esto, ¿no? Vos te subís al subte y podés tener la triste oportunidad de respirar una fibra de asbesto en el aire, desprendida de algún material de las unidades rodantes, y que eso te desarrolle una enfermedad a lo largo del tiempo que después vino de la nada, ¿no? Nadie se hace cargo de dónde pasó eso y es imposible de detectar. Bueno, ese riesgo está dándose y ya hay trabajadores enfermos y está una denuncia judicial avanzando, y mientras tanto la lucha gremial con los paros, los levantamientos de molinetes y las acciones de fuerza como lo que van a realizar en el día de hoy, que vienen realizando semana tras semana.